Buenos días, somos Nadia, Paula, Paola y Ainara y os vamos a presentar Nada de Carmen Laforet. La vida es un viaje extraño, donde la verdad y los sueños se entrelazan dejando huellas que el tiempo nunca borra. En primer lugar, destacaremos el argumento principal de esta obra y explicaremos por qué es importante. En segundo lugar, situaremos la obra en su contexto y explicaremos la importancia de la literatura española. En tercer lugar, analizaremos los personajes tanto de la familia como de la sociedad de la posguerra en Barcelona. En el siguiente apartado describiremos y analizaremos los espacios clave de esta obra. Después analizaremos la importancia de la mujer en la literatura en el siglo XX. En la parte final repasaremos los puntos más importantes que hemos ido analizando a lo largo de toda la presentación y veremos cómo la obra ha trascendido en nuestros días. Nada de Carmen Laforet es una novela que nos sumerge dentro de la vida de Andrea, una joven que llega a Barcelona con altas expectativas y se encuentra en una realidad marcada por soledad, pobreza y tensiones familiares. La obra fue publicada en el año 1944, cuando España acababa de salir de la Guerra Civil. Pero el verdadero contexto en el que surgió fue en la dictadura franquista. La proclamación de la Segunda República fue el 14 de abril de 1931, tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII. La Constitución de ese mismo año llevó a cabo ciertas reformas, tanto educativas, agrarias y sociales. Algunas de ellas fueron el sufragio femenino o la modernización rural. Además, hubo una tensión política y una radicalización entre 1933 y 1936. Tras el triunfo de la derecha en 1933, se revirtieron algunas reformas, generando descontento social y levantamientos como la Revolución de Asturias en 1934. En 1936, el Frente Popular, una coalición de izquierda, ganó las elecciones intensificando la polarización política y social. Y por último, el camino hacia la Guerra Civil, en 1936. Con una creciente inestabilidad, los enfrentamientos entre izquierda y derecha, el aumento de la violencia que culminaron con el golpe de Estado militar de julio de 1936, el que da inicio a la Guerra Civil. Los bandos enfrentados en el conflicto fueron los republicanos, anarquistas, comunistas y socialistas, conocidos comúnmente como los rojos, y los nacionales, militares, falangistas y monárquicos. En el desarrollo del conflicto de la Guerra Civil tenemos que tener en cuenta que fue una guerra muy desigual, sobre todo por parte de los apoyos. Los nacionales tenían apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras que el apoyo de los republicanos era muy limitado, solo con la URSS y brigadas internacionales. Algunas batallas que fueron importantes fueron la del Ebro, la de Teruel y la caída de Madrid. El 1 de abril de 1939, tras la caída de Madrid y la derrota republicana, Franco proclamó el fin de la guerra y estableció una dictadura que duraría hasta el día de su muerte en el año 1975. La guerra no solo dejó cientos de miles de muertos, sino también un país dividido en lo ideológico y lo material. Las consecuencias marcaron a toda una generación de escritores y artistas, con el exilio para muchos y con censura para aquellos que se quedaron. La posguerra y el franquismo, entre los años 1939 y 1975. Después de la victoria de Franco, España entró en una dictadura que duraría hasta la muerte de Franco en 1975. La posguerra española estuvo marcada por las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil. El régimen franquista estableció un Estado autoritario basado en los principios del nacionalcatolicismo. La Iglesia tenía un papel central en la vida social, cultural y educativa. Se produjeron también una represión a los vencidos, con ejecuciones, encarcelamientos y exilios, y además un sistema de censura de todas las manifestaciones artísticas, literarias y periodísticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó totalmente aislada, políticamente hablando, debido a la victoria de los aliados sobre el eje, con el cual Franco había simpatizado. En los años 40, España sufre una crisis económica severa, con pobreza, hambre y racionamiento que caracterizaron esta etapa. La autarquía económica del régimen, basada en la autosuficiencia, agravó la situación. La vida estuvo marcada por la miseria, el miedo y la propaganda franquista, y la educación estaba controlada por la Iglesia, donde la enseñanza se usaba como herramienta de adoctrinamiento. La censura fue una herramienta clave para mantener el control ideológico. Solo se permitía publicaciones que apoyaran las ideas del régimen. La censura afectó tanto a autores españoles como a extranjeros. La literatura de la posguerra española se caracteriza por un profundo clima de represión, censura y angustia, y los escritores de esta época reflejan el sufrimiento social y político de ese momento, así también como la imposibilidad de expresar libremente sus ideas. El tremendismo, movimiento que reflejaba la crudeza de la posguerra, mostrando personajes marginales y situaciones extremas, por ejemplo la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Los escenarios suelen ser oscuros y marginales, como pueblos perdidos o ambientes urbanos decadentes. El lenguaje del tremendismo es directo, sin concesiones en la belleza estilística, con descripciones vívidas de la violencia, la pobreza y la miseria. Se busca que el lector experimente de manera visceral la crudeza de las situaciones narradas. La literatura de este periodo se centra en temas como la alienación, la soledad y la búsqueda de sentido.
Esta corriente también explora las tensiones, la crisis y las angustias inherentes a la existencia humana, destacando así la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del sentido en un mundo sin valores absolutos, como vemos en esta obra Nada de Carmen Lafont. Los personajes existencialistas viven en un estado constante de duda y ansiedad sobre su propósito en la vida. Experimentan una sensación de vacío, alineación y falta de sentido, enfrentándose a preguntas muy profundas sobre la muerte, la libertad y la soledad. El existencialismo enfatiza que el ser humano es libre de tomar sus propias decisiones, pero esa libertad conlleva una gran responsabilidad. Los personajes deben asumir las consecuencias de sus actos, lo que supone una sensación de peso moral y angustia existencial. Absurdidad de la vida. La vida, según el existencialismo, es inherentemente absurda, ya que no hay un propósito o significado universal. Los personajes enfrentan la realidad del mundo sin sentido, lo que lleva a buscar, a veces de manera infructuosa, un propósito en sus vidas. El aislamiento y la soledad. El existencialismo explora la soledad del individuo frente al mundo y la desconexión con los demás. Los personajes a menudo se sienten aislados, ya que el entendimiento con la comunicación auténtica entre los seres humanos parece ser imposible o insuficiente. La muerte es un tema recurrente en el existencialismo, pues se considera una parte inevitable e ineludible de la existencia humana. Los personajes a menudo confrontan la mortalidad, lo que les lleva a cuestionarse sus propias vidas y a luchar por encontrar un sentido a su existencia antes de su inevitable fin. ¡Qué bello! En los años 50 y 60 surgió una literatura comprometida que mostraba las injusticias sociales y las condiciones precarias de vida del franquismo. Un ejemplo sería la obra Los cipreses creen en Dios de José María Gironella. Surgen alrededor de los años 50 con un cambio de estructura social en torno a las grandes ciudades por parte de las zonas rurales, creando zonas de marginación y miseria. Es un retrato de la realidad social, de un compromiso social y político, de personajes de clases bajas y una crítica a la desigualdad. Andrea, la protagonista de la historia, es una chica joven, huérfana de 18 años, que deja su ciudad natal para vivir con su familia en Barcelona y estudiar en la Universidad de Letras. Dicho viaje lo narra con mucha ilusión y esperanza en encontrar una mejor vida. Es delgada, alta, de piel pálida y el pelo oscuro. Se avergüenza de su apariencia y cuenta con poco dinero y ropas desgastadas. En su carácter es tímida e ingenua, pero a la vez rebelde e idealista. Con una visión romántica del amor, además, posee una gran imaginación. En el análisis del personaje de Andrea podemos ver que se presenta con una frustración debido al choque producido entre, por un lado, las ilusiones juveniles, el anhelo de libertad y el inconformismo de Andrea, y, por otro lado, la realidad asfixiante que se encuentra en la sociedad de la posguerra en Barcelona. Existe una contraposición entre los dos ámbitos, por un lado, el mundo triste, frustrante y angustioso de la España en los años 40, y, por otro lado, la posibilidad y la luz de una salida. La abuela es una señora mayor, alrededor de los 80 años y bondadosa. Ha pasado por épocas mejores, pero en el momento de la obra se encuentra más pobre y decadente. Su voz es temblorosa, tiene los ojos claros y con rasgos de bondad. Es madre de 6 hijos y se considera una mujer muy religiosa. Tiene un carácter protector con Andrea, es especial, ya que cree que lo necesita. Además, presenta ciertos rasgos de locura o demencia, por la memoria frágil y la confusión mental. El personaje de Román es un músico, violinista y pinta como aficionado. Es el tío de Andrea, hermano de Angustias y de Juan, tío y tía también de Andrea. Vive en una especie de guardilla, tiene cierta independencia y ejerce control y manipulación sobre el resto de la familia. Se lo considera que es arrogante, violento, manipulador y sádico. Tiene un perro llamado Trueno y también un loro. Se dedica al contrabando y también fue encarcelado por ser espía por parte de los nacionalistas en la Guerra Civil. Su relación con el hermano, Juan, en su juventud era buena, pero en la adultez ya no es así, debido a que Román detesta, pero a la vez desea a Gloria, su cuñada, la mujer de Juan. Además, mantuvo una relación amorosa con Margarita, la madre de Ena, pero esta se torció por un chantaje. En la obra, como venganza por parte de Ena, mantendrá una relación amorosa, pero será engañado y terminará por suicidarse. Gracias al personaje de Román, se trata el tema de la posguerra y la superación del sufrimiento. Además, una nostalgia del pasado, donde Andrea recuerda cómo pasaba los veranos con sus padres en esa misma casa. Angustias es la tía de Andrea, que busca representar la moralidad intachable, la cual se basa en la fe católica y a su vez inculcar todas esas normas a Andrea. Destaca que es creyente pero infeliz. Tiene carácter amargada, estricta, autoritaria y conservadora, pero busca controlar cualquier movimiento de Andrea. Debido a las acusaciones de ella, con un hombre casado se mete a monja en un convento de clausura. Juan es el tío de Andrea. Es un artista fracasado, específicamente pintor. Sigue un modelo y estilo de vida patriarcal, machista y tradicional. Tiene una familia que ha formado junto a su mujer Gloria, a la cual maltrata y se piensa que mantiene tan solo con su vida. Es violento y temperamental, aunque no siempre lo fue, ya que aparece tras la guerra.
civil. Es inseguro, amargado y presenta altibajos emocionales y conductuales. Presenta inferioridad hacia su hermano Román, en dotes artísticas y siente envidia y admiración a la vez. Ese fracaso artístico y la imposibilidad para llevar dinero a casa es lo que le retrata de forma constante y profunda. Gloria es la esposa de Juan y víctima de su violencia. Realmente ella es quien mantiene a su marido y a su hijo, bien sea con la venta de muebles o con juegos de cartas clandestinos en el barrio chino. Ese seguro es lugar y además se muestra sobre todo en su lenguaje, el cual es vulgar y coloquial frente al resto de la familia. Es una mezcla de ingenua y provocadora, además de que juega con la seducción. Mantuvo una relación en el pasado con Román, quien ahora es su cuñado. No es bien aceptada por la familia, en especial por Angustias, pero acaba siendo apreciada por Andrea, ya que ambas tienen un deseo de ser independientes. El personaje de Antonia, criada de la familia, viste siempre de negro, odia a la familia en general, salvo a Román. Con el suicidio de Román, se va de casa y se lleva al perro. Mantiene una buena relación con Román y le realiza favores como espiar o encubrirlo. Ena, la mejor amiga de Andrea en Barcelona, proviene de una familia adinerada, burguesía no empobrecida por la guerra, y adopta una actitud vengativa hacia Román, el tío de Andrea. Es atractiva e inteligente, segura de sí misma y líder en la universidad, prometida con Jaime, y al finalizar la novela se marchará a Madrid, con planes de casamiento. Tras descubrir la relación de su madre y Román, los sucesos ocurridos, como venganza, mantiene una relación con Román y luego le engaña. El personaje de Ena ejemplifica los diferentes niveles de la sociedad barcelonesa en la posguerra. Por un lado tenemos a Ena, perteneciente a una familia con dinero, y en contraposición a Andrea, perteneciente a una familia que se había empobrecido en la posguerra. Estas diferencias también se pueden observar en las fiestas a las que acude con Ena o Pons y también en los paseos que realiza por las calles de Barcelona. Dicho personaje también refleja uno de los temas principales de la obra, la amistad. Este tema también se ve reflejado en la amistad que tiene Andrea con Pons, sobre todo cuando Andrea le regala a su objeto más preciado, el pañuelo de su comunidad. Esa amistad supone también una salida para Andrea, que se encontraba en un mundo triste, angustioso y justo. Pons, el compañero chico de la Universidad de Andrea, de familia adinerada, y le presenta a Andrea a un grupo de artistas bohemios. Con el tiempo acaba por mantener una relación romántica con Andrea, aunque éste lo abandona en una fiesta por inseguridades. Gerardo es un joven que conoce a Andrea en las reuniones en la casa de Nina y además muestra interés en Andrea. En una de sus salidas le da el primer beso a Andrea, pero esta se lo rechaza porque es muy pedante y no lo soporta. Análisis de los espacios. Se trata de una casa vieja, decadente y sombría, llena de muebles antiguos, telarañas y un aire asfixiante. La casa ha perdido parte de su espacio original, pues la tuvieron que vender debido a la pobreza que estaba sufriendo. Se encuentra llena de objetos acumulados y desordenados, reflejo del abandono y la ruina. El ambiente está húmedo y lleno de olores desagradables. Hay una sensación de opresión constante. Originalmente la casa era un lugar más amplio, pero tras la muerte del abuelo, la familia vendió la otra parte del piso, dejando un espacio reducido y abandonado de objetos inútiles. La habitación de Andrea, aunque parezca pequeña y desordenada, es inicialmente un símbolo de esperanza y refugio para la protagonista. Tiene muebles viejos, un piano destartalado y objetos desordenados que reflejan el abandono en el que se encuentra la casa. Sin embargo, lejos de ser un santuario, este espacio también está impregnado del ambiente opresivo del resto de la casa. Haciendo un análisis sobre la habitación de Andrea, Andrea ve su habitación como un lugar donde podía crear independencia y tranquilidad, pero pronto descubre que el entorno tóxico de la casa invade incluso este lugar. Su habitación se convierte en una metáfora de sus aspiraciones frustradas y su lucha para encontrar un sentido de identidad en un ambiente que la asfixia. El desorden y la falta de armonía en ese lugar refleja un estado emocional de esperanza inicial, pero también desilusión y aislamiento. El comedor y la cocina. El comedor es el epicentro de los conflictos familiares. Allí se desarrollan las discusiones más violentas, sobre todo entre Juan, Gloria, Angustias y Román. La cocina, aunque más humilde, es un espacio más íntimo y menos cargado emocionalmente, donde Gloria suele estar reflejando su rol de mediador resignada. El comedor representa el corazón disfuncional de la familia, un lugar donde la convivencia está marcada por la desorganización y el rencor. Cada comida se convierte en una oportunidad para que salga a la superficie los secretos y tensiones entre los personajes. Por otro lado, la cocina, aunque no es importante en términos narrativos, simboliza la lucha cotidiana por la supervivencia, especialmente a través de Gloria, quien parece encontrar en este espacio un pequeño refugio dentro de su ambiente hostil. Andrea llega a Barcelona con grandes expectativas sobre la universidad, viéndola como una oportunidad para crecer intelectualmente y escapar de la esclavitud familiar en la que se encuentra. Sin embargo, este espacio tiene poca relevancia en la narrativa. Las veces que se menciona se muestra como un lugar distante donde Andrea no llega a integrarse plenamente. Además, la universidad simboliza la promesa de libertad y progreso, pero su escasa importancia puede reflejar las limitaciones y frustraciones de Andrea. A pesar de sus expectativas, no encuentra en este espacio el refugio que buscaba, lo que subraya el tema de la distancia entre los sueños y la realidad.
En los paseos por Barcelona podemos ver que sus calles ofrecen a Andrea una sensación de libertad que contrasta con el ambiente claustrofóbico de la casa de Aribau. Pasea por sus anchas avenidas, los cafés y las plazas, observando a las personas y reflexionando sobre su propia vida. Sin embargo, estos paseos también están manchados de soledad y desorientación. Barcelona es un espacio confuso. Por un lado, representa un mundo lleno de posibilidades y de vida, y por el otro lado, acentúa el desequilibrio que está sufriendo Andrea. Los paseos por la ciudad son momentos de introspección, en los que la reflexión sobre sus sueños y frustraciones se dan a cabo. Barcelona, con su mezcla de belleza y crudeza, se convierte en el espejo de la lucha interior de Andrea. La guardería de Román es un lugar ordenado y lleno de objetos antiguos y curiosos, como libros, monedas, relojes, etc. Este espacio contrasta con el desorden del resto de la casa y refleja el control y la sofisticación de Román. Es también un lugar de misterio y secretos, donde se desarrollarán momentos clave de la trama, incluida la muerte de Román. Asimismo, la guardilla simboliza la dualidad de Román. Su apariencia de elegancia oculta su naturaleza manipuladora y destructiva. Es un espacio que representa tanto refugio como peligro, y su orden aparente es un contraste irónico con el caos emocional que Román provoca en la familia. Su muerte en este lugar marca un punto de inflexión en la trama y en la percepción de Andrea sobre su entorno. La casa de Ena es luminosa, cálida y ordenada, en marcado contraste con la casa de la calle Aribau. Representa una familia funcional, aunque no exenta de conflictos internos. La casa de Ena es el ideal al que Andrea aspira, un espacio de estabilidad y armonía. Pero también muestra que las familias aparentemente perfectas tienen complejidades, lo que refuerza la imposibilidad de alcanzar una felicidad absoluta. Para Andrea, este espacio representa un respiro, pero no una solución definitiva a sus problemas. La estación simboliza los comienzos y los finales, el ciclo de esperanza y la desilusión. Para Andrea representa la transición de una etapa a otra, marcando tanto sus expectativas juveniles como su madurez adquirida a lo largo de la novela. La estación aparece al principio y al final de la novela. Al inicio, Andrea la ve con entusiasmo, como el punto de partida de una nueva vida llena de posibilidades. Al final, la estación se convierte en un espacio de despedida y de reflexión sobre las lecciones aprendidas. El barrio chino se menciona como un lugar marginal y degradado de Barcelona, asociado con la crudeza y las dificultades de la posguerra. Aunque tiene una presencia limitada en la novela, el barrio chino refuerza la ambientación sombría de la Barcelona de la época y continúa con los sueños idealizados de Andrea. Representa la realidad más cruda de la ciudad, un mundo de supervivencia y decadencia que refleja los conflictos internos de la protagonista. Destaca la gran opresión social y política tras la guerra civil. Se eliminaron libertades y se había implementado una gran censura. Además, la sociedad tenía un sentimiento de terror. Durante la dictadura, el rol de la mujer estaba limitado principalmente al área doméstica, como esposa y madre, siendo excluidas de muchos ámbitos. En este contexto podemos ver que surgieron grandes escritoras que empezaron a desafiar estos estereotipos y a generar nuevas perspectivas sobre la mujer y su libertad. Carmen Laforet es una de las escritoras más destacadas de la literatura española del siglo XX. Con su novela Nada, del año 1945, logró captar la atención tanto de la crítica como del público. La obra marcó un antes y un después en la literatura española, al reflejar una voz de una mujer enfrentada a la incomodidad de una vida marcada por la posguerra, la represión y la confusión. Laforet, con su estilo único, se convirtió en una pionera de la novela femenina, en un momento en el que las voces de las mejores eran silenciadas. Laforet, con su estilo único, se convirtió en una pionera de la novela femenina, en un momento en el que las voces de las mujeres eran silenciadas. Andrea, la protagonista de Nada, refleja la lucha interna de una joven mujer que trata de encontrar su identidad en una sociedad opresiva. A través de sus ojos se observa el rechazo de la sociedad y el deseo de liberar sus expectativas impuestas. La novela muestra cómo la protagonista, a pesar de su poca experiencia, tiene conflictos internos relacionados con la autonomía y la construcción de su propio camino en un mundo donde las mujeres tenían muy pocas oportunidades para ejercer su libertad. La tía Angustia representa los valores tradicionales de la mujer sumisa y sacrificada. La madre de Gloria muestra la desesperanza y el sufrimiento de las mujeres que, atrapadas en la guerra y el franquismo, no pueden escapar de sus circunstancias. El siglo XX como el punto de inflexión. En el siglo XX, las mujeres comenzaron a adquirir mayor visibilidad en el ámbito literario, desafiando las barreras de género impuestas en los siglos anteriores. Las escritoras abordaron cuestiones como la identidad femenina, la desigualdad de género, el amor, la maternidad y la autonomía personal, rompiendo con los estereotipos tradicionales. El sufragismo y los movimientos feministas influyeron en la literatura, impulsando un cambio de representación de las mujeres como figuras activas y complejas. Federica Montiel fue una de las primeras mujeres en escribir una visión feminista en España. Algunas de sus obras son La Victoria y El hijo de Clara. Ana María Matute fue una de las escritoras más relevantes del siglo. Los personajes femeninos de sus obras luchan contra las expectativas sociales. Virginia Woolf fue llevada a nivel global. Algunas de sus obras, Una habitación propia y Amparo, reflexionan sobre la necesidad de la independencia de la mujer. Por último, como
Como conclusión, queremos destacar que Carmen Laforet, junto con otras escritoras como Ana María Matute o Virginia Woolf, cambiaron la literatura del siglo XX, rompiendo estereotipos y dando voz a las mujeres de esa época. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones actualmente, mostrando lo importante que es la perspectiva femenina en la literatura y la sociedad. Muchas gracias, esperamos haberos transmitido lo que Carmen quiso transmitirnos en su momento.